fosfolípidos, ¿no? Entonces, habíamos dicho que los fosfolípidos tenían una estructura la cual tenía, digamos, la parte apolar, que es representada por las cadenas de ácidos grasos, y la parte polar, que está representada por el alcohol unido al grupo fosfato, ¿no? Y el glicerol venía a ser como la estructura central que anclaba estas dos porciones del fosfolípido, ¿no? Entonces teníamos la parte polar y la parte apolar. Eso hacía que los fosfolípidos sean moléculas anfipáticas, ¿no? Tienen una porción polar y una porción apolar. Y los fosfolípidos, al ser las estructuras mayoritarias en la membrana, justamente este carácter anfipático, ¿no? Determina mucho lo que es la composición química de la membrana, ¿no? Generalmente todo lo polar está en la superficie de las membranas, ¿no? Las cabezas, lo que decimos cabezas de los fosfolípidos, están en la superficie, tanto en la superficie interna como en la superficie externa. Y justamente por esta zona de las cabezas de la membrana, ¿sí? Ahí van a estar anclados, aparte de los fosfolípidos, van a estar anclados otros componentes polares, ¿no? Como oligosacáridos, proteínas, porque todo es compatible con la parte polar de los fosfolípidos, ¿no? Que son sus cabezas. Y en la parte interna, ¿no? La parte interna de la bicapa están las cadenas de ácidos grasos, que son justamente la parte hidrofóbica, ¿no? La parte que repele al agua. Y ahí encontramos otros compuestos lipídicos como el colesterol, por ejemplo. Entonces la superficie es la zona polar, la parte interna es la zona apolar. Luego, los fosfolípidos, ¿no? Parte importante de la síntesis de fosfolípidos es la obtención de un intermediario llamado fosfatidato, ¿no? Al igual que como lo vimos en la síntesis de triglicéridos, el fosfatidato justamente conforma casi toda la estructura del fosfolípido, ¿no? Y luego el fosfatidato, lo único que lo diferencia el fosfatidato del fosfolípido es la incorporación de un alcohol a nivel del grupo fosfato, ¿no? Y justamente este alcohol ayuda a conformar la cabeza polar. Por eso es que el nombre de los fosfolípidos comienza con el término fosfatidil. Fosfatidil y luego el nombre del alcohol que tiene incorporado. Fosfatidiletonolamina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, bien. Fosfatidilinositol, difosfatidilglicerol, ¿sí? Conforman a todos los fosfolípidos. Ahora, al igual que con los triglicéridos, estos fosfolípidos se sintetizan principalmente en el REL, en el retículo endoplasmático liso, porque ahí vamos a encontrar las enzimas encargadas de su síntesis, ¿no? Y bueno, podemos decir que entonces, para poder construir un fosfolípido requiero del fosfatidato, ¿no? Y un alcohol, ¿ok? Tengo que ver los medios para poder unir ambos y poder formar el fosfolípido, ¿no? Y dependiendo de cuál de estos componentes se active primero, existen dos rutas, ¿no? La ruta del diacilglicerol activado y la ruta del alcohol activado. En la ruta del diacilglicerol activado, también conocido como DAC, ¿no? Diacilglicerol o DAC, acá partimos del fosfatidato, ¿no? El fosfatidato es el que se activa, digamos, ¿no? Partimos de la activación del fosfatidato. Buenos días. Bien. Y
de esta ruta se da la síntesis de dos fosfolípidos, que es el fosfatidilinositol y la cardiolipina. Entonces, esa es la primera ruta, ¿no? La segunda ruta es cuando el alcohol se activa primero, ¿no? Es la ruta del alcohol activado. Y acá partimos de la activación del alcohol. ¿Sí? El componente polar se activa primero, ¿no? Acá lo que se activa primero es el componente apolar, ¿no? Acá se activa primero el componente polar. Partimos de la activación del alcohol. A partir de esta ruta se da la síntesis de 3 fosfolípidos. ¿Sí? Fosfatidil etanolamina, fosfatidil colina y fosfatidil serina. Bien, entonces quiere decir que los fosfolípidos no todos tienen la misma ruta, ¿no? De síntesis. Algunos tienen la primera ruta de síntesis, otros tienen la segunda ruta. Entonces vamos a hablar primero de la primera ruta, ¿no? La ruta llamada ruta del diacilglicerol activado. Acuérdense que diacilglicerol, ¿qué es? Es un glicerol unido a dos ácidos grasos, ¿no? Que justamente si el fosfatidato pierde el grupo fosfato, se convierte en diacilglicerol. Por eso se le llama ruta del diacilglicerol activado, y acá vamos a partir del fosfatidato. Dos tipos de fosfolípidos se sintetizan acá, ¿no? Fosfatidilinositol, cuyo alcohol es un azúcar, este inositol es un azúcar, ¿sí? Y la cardiolipina, que se llama también difosfatidilglicerol. Este fosfolípido es un poco complejo, ¿no? Es un poco complejo, es un poco grande, ¿no? Si se dan cuenta, se llama difosfatidilglicerol porque en lugar de tener un fosfatidato, tiene dos, ¿no? Tiene dos que le están haciendo sándwich a un alcohol central que es otro glicerol. Entonces el glicerol está haciendo como un puente entre dos fosfatidatos, ¿no? Este glicerol de acá está haciendo como un puente para estos dos fosfatidatos. Por eso se le llama difosfatidilglicerol o cardiolipina. En cambio acá en el fosfatidilinositol es solamente la estructura del fosfatidato unido a este alcohol inositol, que en realidad también es un azúcar, ¿no? Llamado inositol. Entonces, como les decía, en esta ruta partimos del fosfatidato, ¿no? Fosfatidato, glicerol unido a dos ácidos grasos y su último carbono está unido a un grupo fosfato. Acá vamos a incorporar un nucleótido activador, ¿no? A veces los nucleótidos aparecen en las rutas como activadores, transportadores. Si se acuerdan de la glucogénesis, el activador de la glucosa y transportador era el UDP, ¿no? Acá tenemos otro nucleótido activador que es el CDP. Bien. Y por lo tanto, este proceso se conoce como citidinilación, porque es la incorporación del CDP, ¿no? Citidinilación. ¿Qué es incorporar al nucleótido CDP? Citidina difosfato.
CDP citidina difosfato. Que es un nucleótido de citosina. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a venir CTP, no, que es citidina trifosfato, a unirse con el fosfatidato. Pero antes de unirse, CTP, que supongamos que tiene, ¿no?, que es la citidina unida a 3 grupos fosfato. Entonces, antes de unirse, CTP pierde 2 grupos fosfato y se convierte en CMP, citidina monofosfato. Bien. Ahora, este de acá, este señor de acá, se une siempre a través del grupo fosfato del fosfatidato. ¿Sí? Se va a unir ahí, ¿no? Su grupo fosfato se va a unir con el fosfato del fosfatidato y van a formar un puente difosfato. ¿Sí? Van a formar un puente difosfato, también llamado puente pirofosfato. Di o piro, lo mismo. Puente difosfato, puente pirofosfato. Bien. Entonces, recuerden, antes de que se dé la unión, CTP pierde 2 fosfatos, se queda con 1, y justamente ese fosfato es el que se une, ¿sí?, al fosfato del fosfatidato y forman un puente difosfato. Y se forma lo que se conoce como CDP, porque acá está la citosina y 2 grupos fosfato, por eso CDP, ¿no? Todo esto de acá, CDP. Y esta estructura de acá, que es un glicerol unido a dos ácidos grasos, es el diacilglicerol, ¿no? CDP diacilglicerol. Entonces, si todo esto de acá es como el CDP, esto de aquí es el DAC o diacilglicerol, ¿sí? Todo esto de aquí. Entonces, por eso es que la molécula se llama CDP diacilglicerol. O también, como le pueden decir, fosfatidato activado. Bien. Entonces, ¿cómo activamos al fosfatidato? Uniéndole al nucleótido CDP, ¿no? Y ya tenemos fosfatidato activado, que también se conoce como CDP diacilglicerol. Una vez que tengo el fosfatidato activado, lo único que me falta es incorporar al azúcar, ¿no? Perdón, al alcohol. ¿Sí? Falta incorporar el alcohol y con eso termina la síntesis. Es decir, que la síntesis, ¿no?, si parte del fosfatidato, son solamente 2 pasos enzimáticos. Primero la incorporación del nucleótido y luego la incorporación del alcohol. ¿Hasta acá alguna pregunta?
ahorita estamos todavía estamos con la de la semana pasada. Sí. Bien, entonces, ya tenemos al fosfatidato activado o CDP de acilglicerol, ¿verdad? Solamente falta incorporar el alcohol. En el caso del fosfatidilinositol tenemos a este azúcar llamado inositol, ¿no? Este va a ser el alcohol de nuestro fosfolípido. Y ¿qué tiene que pasar para que se incorpore? Este, al momento de ingresar, va a romper este puente difosfato, ¿no? Lo va a romper. Al romperlo, esta estructura de acá, ¿no?, que es el CMP, se va a ir. CMP se va. Y entonces el alcohol se incorpora al grupo fosfato del fosfatidato. Y así tenemos fosfatidilinositol y el CMP se va. ¿Bien? Por eso les decía que si partimos del fosfatidato son dos reacciones enzimáticas, ¿no? Primero se activa el fosfatidato con CDP y luego se incorpora el alcohol. Ahora, fosfatidilinositol es uno de los fosfolípidos más comunes en nuestras membranas y tiene una importancia metabólica bastante importante, valga la redundancia, ¿no? Tiene una función metabólica bastante importante. No solamente es un componente de las membranas, sino también que forma parte de la activación de segundos mensajeros. Bien, ustedes no sé si han visto esto todavía en morfoficio, ¿no? Pero fosfatidilinositol, su metabolismo conlleva a dos segundos mensajeros importantes, que es el IP3 y TAC, ¿no?, diacilglicerol. Fosfatidilinositol está comúnmente en nuestras membranas, pero muchas veces señales externas como hormonas u otras moléculas señalizadoras hacen que este fosfatidilinositol cambie su estructura para poder formar segundos mensajeros, ¿no? Entonces, la señalización mediada por hormonas, bien, u otras moléculas señalizadoras ¿qué hacen? Generan ciertos cambios metabólicos, ¿no? Uno de ellos es la fosforilación de este fosfolípido, ¿no? Van a activar a quinasas para que este fosfatidilinositol se vaya fosforilando, ¿no? Pasará a fosfatidilinositol monofosfato y luego va a haber una segunda fosforilación, bien, hasta fosfatidilinositol bifosfato. Bien. Y a esta estructura se le conoce como PIP2. PIP2, que es fosfatidilinositol bifosfato. Una vez que ocurre esto, que se fosforila dos veces la fosfatidilinositol, PIP, por medio de ciertas enzimas, se degrada en DAC, que es diacilglicerol, e IP3, ¿no? Es decir, el alcohol se separa del componente graso, ¿no? Entonces, IP3, que es el inositol, que ahora ha adquirido 3 grupos fosfato, nada más. Por eso se llama inositol trifosfato. Este es una molécula, es un segundo mensajero muy importante, ¿no? Al igual que el DAC, ambos son segundos mensajeros importantes.
¿sí? IP3 viaja al retículo endoplasmático, ¿bien? Viaja al retículo endoplasmático y activa la liberación de calcio intracelular. Bien. Y la liberación de calcio genera otras respuestas celulares, ¿no? Mientras que el DAC, que es el DAC, diacilglicerol, también es un segundo mensajero. Ella activa a la famosa proteínquinasa C. ¿Sí? Y la proteínquinasa C va a fosforilar a otras enzimas, ¿no? Entonces, el fosfatidilinositol, ¿no?, es precursor de segundos mensajeros, ¿no?, como el diacilglicerol o, más importante, el inositol trifosfato, que es el IP3. Entonces no solamente tiene una función de membrana, sino también que ayuda a formar segundos mensajeros, el fosfatidilinositol. Bien, con respecto a la cardiolipina, a ver. Entonces ya sabemos lo que ocurre al principio, ¿no? El fosfatidato se activa con CDP, se forma CDP diacilglicerol o fosfatidato activado. Esta estructura se le incorporan los alcoholes, ¿no?, que van a formar la cabeza polar. Entonces, en este caso, el alcohol que va a formar la cabeza polar va a ser otro glicerol. Por lo tanto, se incorpora el glicerol, rompe el puente difosfato, ¿no? Se incorpora el fosfato del fosfatidato y se va el CMP. Y se forma fosfatidilglicerol. ¿Ok? Pero ahí no termina la cosa, porque como les había dicho, la cardiolipina es compleja, ¿no? Viene otro fosfatidato activado, también llamado CDP diacilglicerol, y se va a incorporar en el, digamos, en el OH libre que aún tiene el glicerol, o en uno de los OH libres que aún tiene el glicerol. Este fosfatidato se va a incorporar ahí, ¿no? Entonces se va a formar un puente entre dos fosfatidatos. Ese puente va a ser justamente el alcohol glicerol. Ya se había formado el fosfatidilglicerol, vino otro fosfatidato activado y se metió en el espacio libre o en el OH libre que tenía el glicerol, y ahora ambos fosfatidatos se están formando como un sándwich, ¿sí? Y el glicerol está quedando como un puente entre ambos fosfatidatos. Por eso se llama, a la cardiolipina también se le conoce como difosfatidilglicerol, porque son dos fosfatidatos, ¿no? Difosfatidilglicerol o cardiolipina. Ahora, ¿por qué se llama cardiolipina?
Porque la primera vez que la descubrieron, la encontraron en el tejido cardíaco. Por eso se llama cardiolipina. Ahora, este fosfolípido no lo vamos a encontrar abundantemente en las membranas celulares, en las membranas plasmáticas, sino más que todo lo vamos a encontrar en la membrana interna mitocondrial, ¿sí? En la membrana interna mitocondrial. Ahí donde estaba la carnitina, palmitoitransferasa 2, ¿sí? Donde está la cadena transportadora de electrones, ahí está la cardiolipina, ¿no? Ahí va a estar más que todo la cardiolipina, en la membrana interna mitocondrial, donde se forman las crestas, ¿no? Entonces se localiza en la membrana interna mitocondrial y justamente una de sus funciones es organizar, ¿sí?, la posición de las proteínas de la cadena de transporte de electrones, ¿no? El complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y la bomba de ATP sintasa. ¿Cómo es que tienen esas posiciones? Es justamente por la cardiolipina, porque la cardiolipina ayuda justamente a organizar esas proteínas, ¿no? Entonces ayuda a acomodar, a organizar a la cadena de transporte de electrones. Entonces esos son los dos fosfolípidos que se sintetizan a partir de la primera ruta, ¿no? Ahora vamos a ver aquellos que se sintetizan a partir de la segunda, que es la ruta del alcohol activado, ¿no? En este caso, en esta ruta se sintetizan tres, ¿no? La fosfatidiletoanolamina, la fosfatidilcolina y la fosfatidilserina, ¿sí? Bien, comenzamos con la fosfatidiletoanolamina. Algo que tienen en común, antes de empezar, algo que tienen en común estos tres aminoácidos, ¿bien?, es que todos estos tres, disculpen, fosfolípidos, es que los tres tienen alcoholes aminados, es decir, que tienen alcoholes que tienen grupos amino, ¿no? La serina es un aminoácido, ¿no? También tiene su grupo alcohol y tiene su grupo amino. Etanolamina también tiene un grupo amino. Colina también tiene un grupo amino, ¿no? Por eso se les conoce como alcoholes aminados. Entonces comenzamos con la etanolamina. La etanolamina normalmente la vamos a encontrar en la parte interna de la membrana plasmática, ¿no? En la capa interna. Bien. La vamos a encontrar con mayor frecuencia en el tejido cerebral y en la médula espinal. Y también forma parte de las membranas plaquetarias. Por lo tanto, tiene cierta participación en los procesos de coagulación. Esto que vamos a ver acá ocurre de la misma manera también en la fosfatidilcolina y en la fosfatidilserina, solamente que lo único que cambia es el alcohol. Bien. En este caso, la ruta del alcohol activado, primero lo que ocurre es la activación de los alcoholes. Ya no la activación del fosfatidato, sino la activación de los alcoholes. Y los alcoholes se activan mediante dos procesos: fosforilación y citidinilación. Es decir, primero se incorpora un grupo fosfato y luego se incorpora el CDP. Profesor, ¿por qué no se puede incorporar el CDP directamente, así como ocurre con el fosfatidato? Porque el CDP, para unirse a una molécula, esa molécula tener un grupo fosfato.
porque el CDP solamente se une a los grupos fosfato y estos alcoholes no tienen grupo fosfato, entonces por eso hay que fosforilarlos primero. Entonces va a venir una quinasa, una alcohol quinasa, que lo que va a hacer es incorporar un grupo fosfato del ATP a la etanolamina y se forma fosfoetanolamina. Una vez que ya tenemos incorporado el grupo fosfato en la etanolamina, ahora sí hacemos venir al nucleótido, ¿no? Al CTP, que se va a incorporar al grupo fosfato. Bueno, ya saben que primero pierde dos grupos fosfato y luego se incorpora al grupo fosfato de la etanolamina. Bien, pierde dos grupos fosfato el nucleótido y luego se incorpora al grupo fosfato de la etanolamina y se forma CDP etanolamina. Y ya tenemos activado el alcohol. Bien, entonces, hasta este punto que tenemos solamente parte de la cabeza polar, nada más, ¿no? Tenemos al alcohol, ¿sí? Tenemos al alcohol que está momentáneamente activado con CDP. Entonces, ¿qué tenemos que incorporar? Tenemos que incorporar la parte apolar, ¿no? El glicerol unido a los dos ácidos grasos. Es decir, tenemos que incorporar al diacilglicerol. ¿Sí? Al TAC. ¿Por qué? Porque justamente este DAC se va a incorporar, o este diacilglicerol rompe este puente difosfato y el diacilglicerol se une al fosfato que está previamente incorporado al alcohol, ¿no? El primer fosfato que obtuvo, ahí se incorpora el DAC. Ya saben que el nucleótido se va en forma de CMP, ¿sí? En forma de CMP. Y entonces ya tendría la estructura del fosfolípido, ¿no? Alcohol, grupo fosfato, tendría la forma del fosfolípido. Fosfatidato, y el alcohol, ¿no? Entonces, en este caso son tres reacciones, ¿no? La primera es la fosforilación, la segunda es la citidinilación, ¿no? Acá, entonces, en la fosforilación incorporo fosfato, en la citidinilación incorporo el CDP y tengo el alcohol activado, y luego tengo que hacer entrar a un diacilglicerol que rompa justamente el puente difosfato con el nucleótido y se incorpore justamente al fosfato del alcohol. Y ahora sí, ya tengo el fosfolípido. Entonces son tres pasos, ¿no? Fosforilación, citidinilación y luego la incorporación de el diacilglicerol para esta ruta. Y de esta manera se puede sintetizar fosfatidiletonolamina, fosfatidilcolina y fosfatidilserina. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Vamos a seguir llamando asistencia.